Rebecca Thompson había estado trabajando como limpiadora en un restaurante durante más de 2 años y se había acostumbrado a la naturaleza ardua del trabajo. No solo tenía que limpiar todo el lugar, sino que también tenía que ayudar en la cocina, sacar la basura y lavar los platos. A pesar de todas sus responsabilidades, el salario de Rebecca apenas era suficiente para alimentar a sus 3 hijos, pagar sus impuestos y cubrir todas sus facturas mensuales. La peor parte definitivamente era ver a su esposo, Sullivan, optar por vivir de trabajos esporádicos durante 6 años en lugar de buscar un trabajo estable con perspectivas de crecimiento. Él casi no hacía nada para ayudar a sus hijos, quienes se veían obligados a usar ropa comprada en tiendas de segunda mano y tiendas que ofrecían precios descontados y ventas de liquidación. A pesar de esto, Rebecca nunca perdió la esperanza y creía que algo mejor estaba en camino para ella. Esto se debía en parte a que Rebecca ya sabía que Sullivan solo se preocupaba por sí mismo y no le importaba que su familia estuviera al borde de la pobreza. La abuela de Rebecca, Irene, también vivía con la familia, además de sus 3 hijos. Irene había cumplido recientemente 85 años y disfrutaba del respeto y amor de su nieta y sus bisnietos. Irene estaba en buena salud a pesar de su avanzada edad y no requería ningún cuidado. Lo mismo no se podía decir de los hijos de Rebecca, Michael, Luke y Louise. Michael y Luke podían usar la misma ropa porque tenían solo 1 año de diferencia en edad. Así que Luke podía usar la ropa que le quedaba pequeña a Michael por otra temporada. Los chicos solo tenían que tener cuidado de no rasgar o manchar sus pantalones, zapatillas o blusas. Louise, por otro lado, requería compras más frecuentes de ropa nueva. Sullivan no estaba al tanto de estos requisitos fundamentales. Para él, las ropas nuevas eran solo caprichos y extravagancias de su esposa e hijos. El hombre, sin embargo, prefería gastar sus magros fondos en sus propios deseos y caprichos, como cervezas y bocadillos en un bar deportivo local. Esto era lo que más enfurecía a Rebecca. No solo no participaba en la crianza de sus hijos, dejándolo todo a ella, sino que también era un padre financieramente negligente. Sullivan, ¿qué te pasa? ¿Cuánto más puedes seguir así? No puedo mantener y cuidar a toda la familia. ¿Has olvidado que esta también es tu familia? Rebecca expresó sus sentimientos de desesperación durante una de las peleas de la pareja después de que las facturas de electricidad y gas aumentaron un 20%. Pero Sullivan estaba acostumbrado a las quejas de su esposa y asumía que su histeria pasaría tan pronto como saliera de su PMS. Sabía muy bien que Rebecca era una persona gentil y pasiva, razón por la cual le gustaba. Y para su esposa, siempre había demandas más delicadas, como la de Luke un día, quien preguntó por qué siempre llevaba la ropa que Michael había usado antes. Los niños en la escuela lo habían notado, y comenzó a enfrentar hostilidad y acoso como resultado. Rebecca no sabía qué hacer con la ropa, pero le dijo que los niños en la escuela eran malos y que no había nada de malo en heredar ropa buena de su hermano. Sullivan, por su parte, se enteró de que Luke estaba siendo atacado por los niños, pero su reacción fue casi opuesta a la de Rebecca: debe aprender a defenderse y contraatacar. Esto pasará pronto. Es cosa de niños. Eso es todo lo que dijo sobre el caso. Sullivan perdió la paciencia cuando Luke insistió en el tema, afirmando que era el único estudiante de su clase que no tenía dinero ni siquiera para comprar una barra de chocolate. El hombre culpó a su esposa por los problemas familiares, afirmando que era la incapacidad de ahorrar dinero de su madre la causa de los problemas. La abuela de los niños, Irene, al escuchar esto, optó por mantenerse al margen. Podía ver claramente que el matrimonio de su nieta se estaba desmoronando y le preocupaba que tomar partido pudiera empeorar la situación. Rebecca finalmente solicitó el divorcio. Se necesitó mucho coraje y una larga conversación con una abogada para averiguar qué derechos tendría si el divorcio se concretaba. Regresó a casa y le presentó a Sullivan el documento que había escrito la abogada. Quería que su esposo la tomara en serio. Sullivan quedó visiblemente conmocionado después de escuchar la noticia. Incluso intentó persuadir a Rebecca para darle otra oportunidad al matrimonio, afirmando que las cosas podrían cambiar. Cuando Sullivan se dio cuenta de que ella estaba seria, comenzó a poner trabas intencionalmente para retrasar el proceso de divorcio. Dijo que necesitaba consultar a un abogado primero,
pero a medida que pasaban los días, inventaba más y más excusas. Por otro lado, Rebecca no iba a dejarse engañar. Se puso en contacto con su abogada, quien explicó a Sullivan en una llamada telefónica que las obstrucciones que estaba intentando crear se añadirían al expediente y se usarían en su contra en el tribunal. No solo la abogada pudo detener el sabotaje de Sullivan, sino que también descubrió que él pretendía demandar a su esposa para quedarse con la mitad de la casa, que originalmente había pertenecido al padre de Rebecca. Conmocionado y sorprendido por la determinación de su esposa, Sullivan no tuvo más opción que firmar los papeles y separarse para siempre. No fue hasta que Rebecca sintió el dulce abrazo de la libertad que su familia comenzó a sufrir aún mayores tragedias. Los problemas comenzaron a acumularse. Rebecca estaba sola y tenía que depender únicamente de ella misma. La enfermedad de su abuela, Irene, fue el primer desafío al que se enfrentó. Además de tener que pagar una consulta privada, descubrieron que los medicamentos que devolverían la salud a la anciana eran prohibitivamente caros. Michael y Luke también necesitaban nuevos libros y comer bien para poder seguir el ritmo de sus clases. Después de todo, ¿quién podría concentrarse en sus estudios si tenía hambre? Ella salía de la casa para trabajar todos los días con problemas como estos. Otro día había pasado cuando regresó, y aún no había nada que pudiera hacer al respecto. Mientras limpiaba en el restaurante donde trabajaba, Rebecca notó muchos platos con comida. En algunos casos, la comida ordenada quedaba intacta. Le molestaba el desperdicio, especialmente porque cada vez le resultaba más difícil proporcionar alimentos para su familia. De hecho, a menudo se saltaba la cena para tener más comida para el almuerzo al día siguiente. Pero esta situación le dio una idea. ¿Qué tal si comenzaba a separar todas las comidas que nadie comía y las llevaba a su casa? De esa manera, tendría más comida en la mesa y más dinero para gastar en útiles escolares como libros, medicamentos y refrigerios. Rebecca sabía que no era ideal, pero dadas las circunstancias, valía la pena intentarlo. Ella tragó su orgullo y sería capaz de pagar sus facturas a tiempo. La limpiadora regresó a casa después del trabajo al día siguiente con un recipiente lleno de deliciosa y nutritiva comida preparada por el chef del restaurante donde trabajaba. Los niños se lanzaron sobre la comida y la devoraron en segundos. Hacía mucho tiempo que no comían algo tan bien presentado, único y lleno de nuevos sabores. La verdad es que los niños se habían cansado de las comidas que su abuela Irene improvisaba todos los días. Rebecca trajo 2 recipientes de comida en lugar de uno al día siguiente, viendo el éxito de su idea. Esta cantidad de comida era suficiente para que todos comieran 2 veces al día. Así, la familia finalmente había descubierto cómo comer más saludablemente mientras ahorraba dinero. Rebecca se mantuvo firme en su plan, llevándose solo la comida sobrante que los clientes no habían tocado. Según su comprensión de la situación, la mayoría de los clientes del restaurante eran adinerados o estaban en situaciones financieras cómodas y no veían ningún problema en devolver las comidas o pagar por platos que simplemente se dejarían. Lo que no parecía ser gran cosa para los clientes del restaurante terminó ayudando a su familia a sobrevivir. Pero Jean-Pierre, el chef del restaurante, no estaba contento cuando la joven empleada de limpieza se llevaba los platos que él había desarrollado después de años de esfuerzo y estudio, y que habían costado una fortuna por esa misma razón. Si ella quería probarlos, debería hacer una reserva en el restaurante y pagar un alto precio, al igual que los otros clientes. Preferiría tirar los platos no tocados que darle a alguien un almuerzo gratis. De hecho, antes de este incidente, Jean-Pierre nunca había notado ni un solo defecto en el servicio de Rebecca ni había escuchado ninguna queja de ella durante el curso de su empleo. El chef vio esto como una oportunidad porque sabía en el fondo que la joven era una empleada eficiente. Solo necesitaba esperar el momento adecuado. Se acercó a Rebecca mientras ordenaba los restos, que un día se llevaría a casa después de que el restaurante y la cocina ya estuvieran cerrados. Por un instante, la empleada de limpieza casi entró en pánico, pensando que todo se iría por el desagüe y perdería no solo la comida sino también su trabajo. Reconociendo la vulnerabilidad de la mujer, Jean-Pierre declaró rápidamente que no diría nada al dueño del restaurante, Lester Johnson, pero que a cambio de su discreción, esperaba un poco de ayuda de su compañera de trabajo.
Llegar 2 horas antes al trabajo todos los días para ayudar al chef en la cocina con tareas pesadas como pelar papas, pepinos y zanahorias, limpiar pescado, quitar la grasa de las carnes y preparar pasta. Si ella quería comerlo mejor y no podía pagarlo, debería compensarlo trabajando horas extras. Rebecca argumentó que tenía 2 hijos y una madre anciana en casa y que las horas extras en el trabajo interrumpirían la rutina de su familia. Deberías haber pensado en eso antes, señorita, comentó el despiadado chef. Rebecca no podía darse el lujo de rechazar esta oferta, no solo estaban en juego los platos que llevaba a casa sino también su trabajo. Y así, durante aproximadamente 6 meses, esto se convirtió en la rutina de Rebecca. Comenzó a llegar al trabajo mucho antes para ayudar al chef y a sus asistentes con las tareas. Se dio cuenta de que en realidad no estaba ayudando al personal de cocina, sino reemplazándolos, porque Rebecca hacía toda la preparación de comida ella misma, mientras que Jean-Pierre y su equipo llegaban más tarde o charlaban alrededor. Rebecca estaba exhausta, pero logró ahorrar suficiente dinero para comprar ropa nueva para Michael, Luke y la pequeña Louise, que tenía 3 años. Compró la medicina de su abuela, y al reflexionar sobre la decisión que había tomado meses antes, se dio cuenta de que divorciarse de ese bribón había sido lo correcto. Incluso después de varios meses, Sullivan seguía siendo un vago que intentaba vivir a costa de los demás mientras bebía cerveza e iba al bar. Nunca invirtió otro centavo en las necesidades de sus hijos después de salir de su casa. Rebecca no quería entrar en una pelea al respecto, pero se indignaba cada vez que pensaba en lo negligente que había llegado a ser como padre. Teniendo todo esto en cuenta, decidió que el siguiente paso lógico sería buscar la custodia exclusiva de los niños. Sería una forma de protegerlos de la influencia dañina y la hipocresía de su padre. Rebecca buscó ayuda de la misma abogada que manejó su divorcio. Mona Clark era una experimentada abogada de derecho familiar que no cobraba tarifas exorbitantes. Los ojos vigilantes de Mona Clark se posaron en los contenedores de plástico de comida sobrante en la encimera de la cocina durante una visita a la casa de la familia Thompson para discutir los detalles del próximo juicio. Recetas para guisos de pollo combinados con camarones y pescado. Rebecca era una empleada de limpieza en un restaurante, por lo que la abogada decidió ser discreto y no preguntar de dónde venían los sobrantes. La abogada también notó lo cansada que lucía Rebecca y le preguntó a la joven sobre el asunto. Rebecca, completamente avergonzada, reveló que había estado trabajando horas extras en el restaurante como parte de un acuerdo con Jean-Pierre, el chef, para evitar meterse en problemas con el dueño del restaurante. A cambio de sus servicios adicionales, el chef ignoraría los restos que ella traía a casa todas las noches. El aspecto más importante de toda la conversación resultó ser que Mona conocía al propietario del restaurante. La abogada luego lo buscó. Lester Johnson había tomado el control del restaurante familiar después de la repentina muerte de su padre. El menú del restaurante se había ampliado bajo la gestión de Lester, y Jean-Pierre había sido contratado como chef. Lester pudo llevar una vida más cómoda a medida que aumentaban las ganancias del restaurante. Cuando Mona lo visitó, el empresario aprovechó la oportunidad para invitarla a una copa de vino blanco y algunos aperitivos. Los amigos hablaron primero de asuntos triviales, y la abogada solo abordó el problema más apremiante media hora después. Lester, ¿sabías que tu empleada de limpieza, Rebecca Thompson, se lleva comida sobrante de tu restaurante? Lester siempre había estado cerca de Jean-Pierre y le habían informado tanto, así que confirmó a su amiga que lo sabía. Creo que tiene un Rottweiler o un Pitbull en casa, ¿verdad? Pero está bien, ella no está robando a la empresa. Puede hacer lo que quiera con los restos, dijo el propietario del restaurante. Mona luego se dio cuenta de que Lester no tenía idea de quién estaba alimentando Rebecca ni dónde vivía. Mona explicó el problema de manera muy amable y tranquila. En realidad, la familia de Rebecca es bastante pobre, y tiene que llevarse estos restos para que sus 3 hijos y su abuela puedan comer, explicó. Lester bajó la mirada, avergonzado de su complicidad en la injusticia. Mona, ¿estás hablando en serio? Ella nunca se quejó de nada. Mona luego puso sus manos en los hombros de su amigo, su mirada confirmando lo que había dicho. Desafortunadamente, no termina ahí, agregó la abogada. Rebecca está siendo chantajeada por su chef, quien está haciendo trabajo que debería haber hecho él y su equipo a cambio del silencio de Jean-Pierre.
Ella tenía miedo de ser despedida por ti, Lester. El estómago del empresario se revolvió, no podía creer que uno de sus empleados pudiera explotar a otro en su propio restaurante de esta manera. Lester intentó relajarse esa noche tan pronto como llegó a casa y se arrojó al sofá. Sin embargo, no pudo. La idea de que Rebecca se llevara sobras, incluso si estaban en perfectas condiciones, era demasiado para él. Así que marcó el número de Jean-Pierre. Necesitaba hablar con su chef personalmente. Las cosas no podían continuar así. Jean-Pierre, ¿sabes a quién lleva Rebecca los platos sobrantes del restaurante? Preguntó Lester cuando el chef llegó. El chef palideció. ¿Cómo había descubierto Lester lo que hacía la joven? Tartamudeó, diciendo que nunca le había preguntado, pero que pensaba que la mujer simplemente estaba aprovechando la situación para comer lo bueno y lo mejor gratis, y que probablemente estaba invitando a hombres a su casa para cenar, ya que esto había comenzado a suceder desde que quedó soltera. Lester negó con la cabeza y explicó que Rebecca necesitaba hacer esto para alimentar a sus 3 hijos y a su abuela. También reveló que sabía que ella estaba trabajando horas extras sin ser compensada por ello. Peor aún, Lester ya estaba pagando a Jean-Pierre y su equipo para hacer el trabajo. El chef se quedó boquiabierto y se ruborizó de vergüenza al escuchar esto. Finalmente, Lester Johnson anunció que las cosas cambiarían pronto y que el chef sabría cuál sería su castigo. Rebecca fue llamada a la oficina de Lester poco después de llegar al restaurante. Su corazón latía con fuerza porque nunca había tenido que poner un pie en esa habitación desde que fue contratada. Horribles teorías empezaron a formarse en su mente. ¿Habrán descubierto lo que he estado haciendo durante meses? ¿Me despedirán justo cuando las cosas parecen estar mejorando? Los pensamientos de la mujer de limpieza estaban siendo devorados por la ansiedad, pero Lester solo la felicitó y le entregó un sobre abultado. Rebecca lo abrió y se dio cuenta de que estaba lleno de billetes de $100. Estaba desconcertada porque recibir esa cantidad no tenía sentido. Allí, vio el equivalente a 10 meses de salario. Lester confirmó que no había ningún error, que todo era suyo. Has estado aquí mucho tiempo y trabajas muy duro, no tenemos nada de qué quejarnos, y quiero recompensarte por tus esfuerzos, dijo el dueño del restaurante. Lo siento si no supe lo valiosa que eres para nosotros y lo duro que luchas por tu familia. Los ojos de Rebecca se llenaron de lágrimas mientras abrazaba a su jefe. Nunca antes había recibido un abrazo tan espontáneo de un empleado, y eso lo conmovió. Rebecca lo agradeció repetidamente, y por supuesto, invitó a Lester a su casa para comer pastel de manzana. Lester aceptó la invitación de Rebecca y visitó al día siguiente, pero tenía una sorpresa más en mente, un ramo de flores y un contrato. Rebecca abrió el papel mientras comían el delicioso pastel y se dio cuenta de que Lester estaba a punto de abrir 2 sucursales nuevas en la ciudad y necesitaría nuevos limpiadores. Si Rebecca aceptaba, sería ascendida a coordinadora de limpieza, y su salario se triplicaría porque ahora estaría a cargo de limpiar 3 restaurantes. La joven levantó la mano hacia su boca, sorprendida. Y ten la seguridad de que Jean-Pierre nunca volverá a pisar la cocina de un restaurante en la ciudad, añadió Lester. Rebecca corrió a abrazar a sus hijos y a su abuela antes de que Lester pudiera terminar su frase. Fue uno de los momentos familiares más conmovedores que Lester había presenciado. En ese momento extrañaba terriblemente a su padre, pero estaba contento de hacer feliz a otras personas. Ese día nadie salió de esa humilde morada de la misma manera en que entró. Si te gustó esta historia, por favor deja un me gusta, y probablemente también te conmoverá este otro vídeo que está apareciendo en la pantalla ahora. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.